Le voy a dar la palabra a Vaca Paulera. Hola, buenas tardes. Me paro porque soy chiquita y me siento mejor parada. Bueno, primero les voy a dar las gracias por permitirme estar acá y las gracias a ustedes por venir a escuchar, tener la paciencia de escuchar abogados que somos mucho más aburridos y mucho menos interesantes que las familias. Yo les voy a contar que soy defensora oficial criminal y correccional, o sea que integro al Poder Judicial y que el rol que cumplo es intervenir en la defensa de las personas que están acusadas por algún hecho que puede ser presuntamente un delito. En Argentina, el cannabis está regulado básicamente por dos normativas. La primera y la más antigua es la ley 23.737, que es la ley de estupefacientes. Es una ley penal, una ley que criminaliza una serie de costumbres, una serie de acciones, realizadas con determinadas sustancias. Una de ellas es el cannabis. Tener, cultivar, sembrar, transportar, entregar, vender, les nombré, y todas las acciones que puedan seguir algún tipo de cadena de comercialización relacionadas o realizadas con cannabis, en Argentina hoy están penadas. En el caso de la siembra o cultivo, con penas que van de 4 a 15 años de prisión y penas de multa que superan hoy los 100.000 pesos. Esto para que entiendan un poco cuál es el panorama legislativo. A la vez existe una ley, que es la número 27.350, que es la que mencionaron Silvia y María Eugenia, una ley que se sancionó en el año 2017 gracias a la lucha que fueron a dar estas mamás como Claudia, abuelas como María Eugenia, María Laura Lassi, que es la mencionada que no está, Silvia, que lo que hicieron fue ir a explicar al Congreso Nacional que ellas trataban a sus hijos o a sus familiares con cannabis e ir a pedir que de alguna manera se las reconociera como pacientes y se la amparen con una normativa que impida justamente la aplicación de la ley penal en esos casos. Y esta es la ley vigente. Cuando después fue reglamentada por el Poder Ejecutivo, se restringió el espíritu original de la ley y se restringió exclusivamente a una patología que es la epilepsia refractaria y a la importación de aceite. O sea, hoy en Argentina el Estado, pese a que la ley lo dice, no produce ni investiga sobre cannabis ni lo suministra a familias que estén inscritas en un registro como en teoría estaba previsto en la ley. Pero en Argentina también rigen desde el año 94 tratados internacionales de derechos humanos que no son optativos, que son obligatorios para el Estado de aplicar, específicamente para el Poder Judicial. Y en esos tratados está definida el derecho a la salud, no como la ausencia de enfermedad, no solamente estar sano, sino como el derecho a gozar del mayor bienestar físico posible. Esto es la salud entendida desde el punto de vista del derecho hoy en Argentina, es derecho constitucional. Ese derecho es básico porque cualquier otro, el que tiene enfermedades o el que ha tenido alguna enfermedad alguna vez lo sabe, creo que todos, que no podés gozar de ningún otro derecho si no tenés salud. La famosa frase, mientras sea con salud, es el deseo básico de bienestar que se le hace a otro. Y, yo provengo de una familia que tiene antecedentes de epilepsia, con muchas personas con epilepsia, sé lo que es vivir con gente que es convulsiva, y sé lo que es tener un hijo con una enfermedad. Pero no tenés que vivirlo en carne propia para entender o comprender un poco qué es estar enfermo y qué es lo que eso implica. En el caso de los que cultivan cannabis terapéutico, hay que entender que sirve para tratamiento de patologías extremadamente graves, patologías crónicas, patologías severas, incapacitantes. No es que se usa para reemplazar la aspirina, para que se entienda. Sirve para atender problemas de salud sumamente graves que ya les va a explicar Carlos Magdalena acá. Y estas personas no cultivan y no realizan acciones con cannabis porque quieren. No tienen otras opciones en la medicina, no tienen tratamientos más accesibles, más económicos, con mejores resultados. Hoy la importación de cannabis, el único aceite, que es uno de los tantos derivados del cannabis que ingresa a Argentina, está aproximadamente $800 el frasco, según me informaban la semana pasada. $800 a 43 pesos, alguien que me explique qué familia puede acceder a un tratamiento que va de arriba de 30.000 pesos por mes, con el agregado que muchas de las personas que usan cannabis además necesitan otros tratamientos
a veces kinesiológicos, otro tipo de medicaciones, porque puede ser concomitante con otra medicación, u otro tipo de atención médica que requiere gastos extra. Con lo cual el acceso a esta sustancia es fundamental para estas familias, porque es darle una medicina de tipo, digamos, que democrática en realidad, porque es de mejor acceso, y además una solución que otra medicina no les da. ¿Qué es lo que pasa cuando estas personas son perseguidas por el sistema penal? Y lo primero que pasa, que hay que entender, es que en general las denuncias contra estas personas no son como pasan las causas. Saber, yo soy defensora en un montón de causas, sí, de narcomenudeo, digamos, no narcotráfico porque es jurisdicción federal, pero sí de venta de estupefacientes, que sí es un delito. En esos casos las denuncias generalmente son de los propios vecinos del barrio que están cansados que fulano venda Paco, entonces se la denuncia. En el caso de los cultivadores, autocultivadores, solidarios, cultivadores solidarios que son los que cultivan para otro que necesita, o cultivadores colectivos, las denuncias en general son por cuestiones ajenas al uso de la sustancia. Por ejemplo, por un vecino enojado, por otro tema, por un tema de meñadería, por la música alta, por una expareja despechada, por el cuñado o cuñada enojado, por un tema económico cuando hay una disputa por un bien. O sea, las denuncias siempre tienen una cuestión personal o ajena a la sustancia en sí. A ver, la persona que denuncia no está interesada en la salud pública, para que se entienda, ni en la salud de nadie. Tienen más bien características de venganza, suelen ser así. Cuando se denuncia, generalmente se denuncia la existencia de las plantas, punto. El funcionario judicial que recibe la denuncia está obligado a investigar, porque así la ley lo prevé, y desconoce si esas plantas, qué fin pueden tener, desconoce. Entonces, en general, una vez certificada la existencia de plantas, suele disponerse allanamientos, que ya de por sí vivir un allanamiento es una circunstancia tremenda. Es muy difícil, es que te entre la policía de repente, que te sienten ahí, siempre con cara de sospechoso, te revisen toda tu casa y generalmente que secuestren las plantas, que es, para los que son cultivadores terapéuticos, lo peor que les puede pasar, peor que la causa penal en sí, porque les quita la medicina. Yo soy defensora particularmente en un caso que pasó en Ezeiza en el año 2017, que es el de Adriana Funaro. Y en el caso de ella, cuando entraron, también a raíz de una denuncia de un vecino, a allanar su casa, además de secuestrarle las plantas, que está claro que tenía mucho menos de 55, secuestraron las jeringas conteniendo el aceite ya realizado, todos los elementos que ella tenía para producir aceite y hasta las 3 revistas THC que había comprado. Yo siempre hago el chiste de decir, bueno, si hubieran secuestrado la revista Para Ti, eso por ahí indicaba algún tipo de sospecha, pero la THC no. Pero le secuestraban la revista THC como parte de la prueba de, vamos a saber, vaya a saber qué. Les pareció que era sospechoso. Ahí es donde opera más el prejuicio y el desconocimiento que otra cosa. Pero bueno, depende de la decisión del funcionario judicial interviniente, a la persona se la puede llegar a detener. Lo que es seguro es que no le van a devolver esas plantas, que no le van a devolver ese aceite. Si era un cultivo anual, o sea, si estaba cultivado en una época del año para cosechar en otra y el resultado de esa cosecha va a ser usado a lo largo de todo el año, pierde básicamente el acceso a la sustancia medicinal durante todo el año, con la gravedad que sea. Y ni hablar si encima la persona, como es el caso de la persona que yo defiendo, queda detenida. Son personas que no están acostumbradas a lidiar con cuestiones judiciales, son personas que no están acostumbradas a estar detenidas en ningún lado, ni tampoco realizan estas acciones considerando este posible riesgo, como si lo hace por ahí una persona que comete otro tipo de delitos, que se la juega pero que sabe que le puede pasar. Estos son, imagínense, a Silvia o a María Eugenia, personas así. En riesgo principalmente mujeres, porque en Argentina las mujeres somos en general las que estamos a cargo de las tareas de cuidado de las personas enfermas, sobre todo cuando las personas, o que tienen ciertas patologías, sobre todo cuando son patologías crónicas o extremadamente incapacitantes. Somos las mamás, las hermanas, las hijas, las que dejamos de trabajar, las que nos abocamos al cuidado de esas personas. Y si las plantas están donde estamos nosotros, somos quienes estamos en mayor riesgo de ser criminalizadas en circunstancias como la que estoy contando. En el caso de Adriana Funaro, los jueces que intervinieron
A posteriori, los jueces de la Cámara dispusieron primero su libertad por falta de mérito, interpretaron que lo que ella hacía no era un delito, porque se pudo acreditar, entre otras cosas, por un trabajo fuerte que hizo ella de explicar y porque se pudo probar todo lo que ella contó, sobre todo porque declararon los pacientes, algún paciente al que ella le donaba aceite, se acreditaron las patologías que ella tenía como autocultivadora y declararon testigos de lujo como el doctor Magdalena, dando una clase literalmente del uso terapéutico de esta medicina. Se pudo acreditar que lo que ella hacía cuando cultivaba marihuana era en favor de la salud y no en perjuicio de la salud de nadie. Y no ponía en riesgo de ninguna manera el bien que supuestamente la ley penal pretende proteger. O sea, las leyes penales existen para proteger determinados bienes que se llaman jurídicos. En el caso de la ley de droga, pretende proteger la salud pública. Lo que Adriana hacía no afectaba a la salud pública ni la salud particular de nadie. La salud pública es un bien, es entendido como un bien colectivo, pero también abarca la salud privada de cada uno de nosotros. Lo que ella hacía no afectaba de ninguna manera eso, porque además lo hacía en un ámbito estrictamente privado, no hacía ostentación, no vendía, no ofrecía. Así lo entendieron los jueces y la dejaron en libertad. Tuvo un derrotero la causa, todavía está en trámite, hubo una resolución posterior sobreseyéndola, resolución que valora la existencia de la ley de cannabis terapéutico, en la que los jueces penales dicen que no pueden negar más el reconocimiento de esta sustancia como medicinal, porque ya existe una ley que la reconoce, que no existía al momento de la detención de mi defendida, pero sí en forma posterior fue sancionada. Y en función de eso le dictaron el sobreseimiento. Su resolución no está firme, con lo cual la causa está en trámite, ella sigue estando en riesgo de en algún momento seguir siendo criminalizada. Y en la situación de ella hay un montón de personas con este mismo riesgo. A veces los funcionarios judiciales toman la decisión de no imputar penalmente, no indagar o no detener, pero el secuestro de las plantas se da en todos los casos. Inclusive secuestran semillas, que son elementos que no tienen ningún poder tóxico, no se sabe si una semilla puede llegar a germinar o no, y secuestran plantas, aunque sean plantines o plantas macho. El que conoce un poquito de este tema, y si no les invito a leer la revista THC para informarse, sabe que los derivados para el tratamiento terapéutico, para uso terapéutico del cannabis, salen principalmente de la flor o cogollo, que solamente tiene la planta hembra. Con lo cual, si la planta es macho, desde ya no tiene ninguna posibilidad de producir este cogollo y este efecto psicoactivo, si es que se puede entender así. La semilla tampoco lo tiene hasta tanto no sea una planta hembra. Pero esto es algo bastante desconocido por los funcionarios judiciales en general, y la sola existencia de la planta es lo que justifica muchas veces estos secuestros. ¿Cómo se modifica un poco esto? Nosotros entendemos desde la defensa pública, y por eso yo me paro acá para hablar, que informando a la gente, difundiendo, deconstruyendo algunos conceptos que hay respecto del cannabis como una sustancia demonizada, como la puerta de entrada a otras drogas, que es una de las frases bastante usadas, que es bastante absurda, como una sustancia generadora de violencia, algo que no está comprobado de ninguna manera, explicando que en realidad puede tener un uso diferente, que sí es en favor de la salud, y que existe evidencia científica para eso, y que ya existen fallos que lo reconocen, no solo el de Adriana Funaro, sino los 4 amparos, uno es el de María Eugenia. Informando y dando la mayor difusión posible, se van cayendo los prejuicios que tenemos. No hay que olvidarse que el cannabis era una sustancia permitida hasta principios del siglo XX en Argentina, y se fue criminalizando de a poquito, desde 1924 en adelante. Ahí empezaron las leyes prohibicionistas del cannabis. Después la ley principal se dio en el año 71 y la que rige ahora en el 89. Pero durante muchos años en Argentina se usaba con fines terapéuticos, y es bastante reciente la prohibición. El tema es que nosotros tenemos una impronta cultural tan fuerte, con mirada negativa sobre el cannabis, transmitida por medios de comunicación, transmitida por el cine, la televisión, transmitida en mitos como este de la puerta de entrada a otras drogas,
que lo concebimos desde que tenemos memoria como una sustancia dañina. Y cuesta bastante correrse de esa mirada para empezar a reconceptualizarla en una medicina. Como abogada penal sostengo que ningún hecho que no perjudique ni lesione el bien jurídico tutelado por la norma, o sea, ninguna acción relacionada con el cannabis que no sea para generar un perjuicio en la salud pública puede ser entendida como un delito. Entiendo esto no solamente porque considero que la doctrina penal sostiene esto, sino porque además todas las normativas las tenemos que aplicar en función de los tratados de derechos humanos vigentes. Y los tratados de derechos humanos obligan a mirar el derecho a la salud por encima de las cuestiones relacionadas con temas de seguridad. Primero, el derecho a la salud. Lo que hay que hacer, entonces, en este caso es informar a la mayor cantidad de gente posible, que sepan también que la defensa pública trabaja codo a codo con la gente criminalizada en estos casos, que se pueden acercar a la defensa pública para consultar o para pedir acompañamiento o asesorarse, que cada vez somos más los defensores que sabemos sobre este tema, que existe jurisprudencia válida, que existen jueces que entienden y que miran distinto, y que nosotros también recomendamos que si lo que están haciendo es en favor de la salud, esté debidamente registrado dentro de la casa de cada uno de ustedes. O sea, que tenga registradas la cantidad de plantas que tienen, cuándo las cultivan, por qué tipo de extracto de cannabis usan, o sea, qué tipo de derivados, si es en aceite o si es de otra manera, porque el aceite es una sola de las maneras de usar, hay un montón de otras, que lo tengan debidamente registrado, que no hagan ostentación de las plantas ni preconización del uso que pueda ser tomado como un riesgo a la salud, en el sentido de bajar la idea de riesgo en la población, sobre todo en los menores de edad, sobre el uso de una sustancia que debe tener utilización responsable y en adultos o con acompañamiento médico, y que hagan un seguimiento de qué tiene la sustancia que ustedes producen en lo posible. Saber si lo que tienen tiene más THC, más CBD, qué contiene ese aceite, como para tener noción de lo que están haciendo. Y siempre acompañamiento médico. Tener la historia clínica, tener acreditada la patología que se trata con esto. Esto siempre va a servir, se llama preconstituir prueba, siempre va a servir en el caso en el que pueda haber alguna denuncia maliciosa y alguna intervención judicial. Finalmente, me paro acá para dar las gracias al acompañamiento, al debate público que hay sobre esto, decir que desde todos los ámbitos hay debate, lo hay desde la justicia, así como lo hay desde el Poder Legislativo y lo hay desde la sociedad, y que debe seguir habiéndolo, y para eso tiene que haber la mayor cantidad de difusión posible y de estudio. Hay un montón de bibliografía al respecto, los invito a leer el libro de Emilio Ruchansky, Un mundo con drogas, que explica cuál es la situación a nivel internacional, que es una de las barreras ideológicas que bastante se pone, tipo, ¿qué pasa afuera? ¿Cómo está regulado en el mundo? Los invito a leer el libro de Fernando Soriano, que cuenta la historia de la marihuana, el libro de Juan Manuel Zupa, que cuenta la historia de la prohibición en Argentina. Los invito a leer Tras el grito, que es una investigación periodística en distintos lugares del mundo y que cuenta también la historia de la prohibición y del uso actual del cannabis. Los invito a leer la THC y a difundir la información que sale de este tipo de publicaciones para que la mayor cantidad de gente posible empiece a mirar distinto. Y piense 2 veces antes de denunciarlos a cualquiera de forma maliciosa y utilice la justicia con otro fin, cuando en realidad lo que está haciendo la persona usuaria o cultivadora de cannabis terapéutico con fines terapéuticos es ejercer un derecho, el derecho a la salud. Muchas gracias. Bueno, le vamos a dar la palabra al escritor Emilio Ruchansky, que también es periodista. Acá lo debe conocer la mayoría de los presentes. No sé si es para tanto. Bueno, me acordaba mientras escuchaba hablar que hace 12 años, cuando empezamos a armar la revista THC, un amigo de la secundaria le contó al padre, que era un abogado muy prestigioso, que estábamos haciendo esta revista de cannabis,
y el padre le dijo, qué edificante. Y la verdad es que durante muchos años llevé ese estigma. Yo sigo trabajando en medios, trabajé en diarios, trabajo ahora en televisión, y siempre tuve ese estigma también ha pasado con diputados y diputadas, de que bueno, la revista THC es una revista de fumones, no sirve para nada. Me acuerdo cuando empezó la revista que primero estábamos atrás de las porno, después pasamos al lado de las de autos, y yo siempre iba mirando dónde está, y siempre estaba escondida, digamos. Salvo algún kiosquero que por ahí la mostraba porque era del palo, generalmente la revista estaba escondida ahí. Es raro que un proyecto editorial se haya sostenido tantos años, y yo creo que ha sido de utilidad, ha sido prueba en contra. El caso que ustedes mencionaban es uno, pero hay muchos casos. Me acuerdo de un caso de alguien que llamó a la redacción y dijo, me secuestraron toda la colección de la revista THC, por lo cual tuvo que hacer un pedido para que se lo devolvieran porque tenía un valor económico. Son 12 años de revista, imagínense coleccionarla todos los meses, eso es un peso. Y además la información no es delito. Algo bastante complejo, acabamos de tener una causa en Paraná muy fuerte, donde un activista es investigado por dar talleres de cultivo, de extracción de aceite, pude acceder a parte de la causa y están los posteos de Facebook. Uno dice, y siempre lo recomendamos, si tienen plantas, sea para el fin que sea, si tienen plantas, no las publiquen en Facebook, no las pasen por WhatsApp, cuídense de ese tipo de cosas. Pero si uno es activista, no creería que va a ser investigado si abiertamente le está diciendo a la sociedad que hace esto o que enseña lo otro. Por lo tanto, pasan los años, aparecen nuevos actores en esta causa. El tema del cannabis medicinal, nosotros en la revista lo veíamos desde hace muchos años, pero siempre nos pareció, incluso todavía nos parece muchas veces, que es muy fuerte tener que exponer la intimidad de una persona, sobre todo los padecimientos de una persona, para poder conseguir un objetivo. Siempre me molestó la situación hasta que una vez una mamá cultivadora me dijo, yo voy a donde yo quiero ir, no me dejo usar y no me presto al circo. Y eso me dio muchísima tranquilidad, porque también es cierto que, y entiendo el caso de la madre de Salta, que no todos tenemos por qué exponer la intimidad de nuestros hijos, y que, digamos, es penoso, y uno viéndolo en los medios también lo ve, es algo de todos los días, como nosotros mismos, los periodistas, las periodistas, invadimos la privacidad de otras personas. Hace un tiempo me tocó hacer un móvil en la puerta de la casa de una familia que le habían asesinado a su hija. Entonces la familia quería salir para hacer las compras y no podía salir porque tenía 4 canales de televisión en la puerta, etcétera, digamos. Cuestiones que son vergonzosas para nosotros mismos como periodistas, y que yo creo que de a poco se empiezan a discutir. Pero bueno, no vine a hablar de esto. En verdad vine a hablar de otra droga que demuestra lo que es la hipocresía y la ferocidad del sistema de fiscalización de estupefacientes. En 1961, cuando se creó la Convención Única de Estupefacientes, ya desde el principio iba a ser única, después hubo 2 más, pero ya de movida era así de autoritaria, era la Convención Única. Esa convención controlaba 3 plantas: el cannabis, el arbusto de coca y la amapola. Sin embargo, la convención decía que había que reducir y eliminar estas plantas. En el caso de la coca había que eliminarla de la faz de la tierra. Por lo tanto, la convención plantea lo que se llama un ecocidio, es decir, había que arrancar los arbustos de coca que crecían silvestres también. No podía existir más el arbusto de coca. En el caso del cannabis también, había que reducirlo considerablemente y lo posible eliminarlo de la faz de la tierra. Pero con la amapola, ustedes saben que de la amapola se hace el opio, y del opio se hace la morfina, la metadona, un montón de medicaciones. Había una política distinta, porque de hecho hubo tratados sobre el opio anteriores, hubo guerras por el opio, por el tráfico de opio, y se suponía, y eso está en la convención y en la letra, que iba a haber disponibilidad de opio y derivados para calmar el dolor. Eso era una base, eso era indiscutible, y ningún país planteó erradicar el opio. Ningún país. Nadie estaba tan loco como para decir vamos a sacar lo que era en ese momento la principal planta y derivados médicos para paliar el dolor, para uso terapéutico, etc. Era imposible y había un acuerdo científico y es una planta que tiene muchos años. Bien, la verdad es que el régimen de fiscalización falla hasta en ese punto. La semana pasada se reunieron en Viena en la Comisión de Estupefacientes los países que integran
la ONU, varios países que integran la ONU, y una sociedad, se los recomiendo porque es un consorcio, en verdad, internacional sobre políticas de drogas, se llama IDPC, tiene un boletín muy interesante. Ellos plantearon el siguiente balance, dice: el 75% de la población mundial concentrada en el sur global carece de acceso a medicamentos esenciales para el alivio del dolor, mientras que el 92% de la morfina es consumida por apenas el 17% de la población del planeta. Es decir, solamente los países ricos hoy tienen morfina. Las reformas globales siguen siendo inadecuadas para enfrentar esta situación. No obstante, países como Costa Rica, India, México, Uganda y Ucrania han emprendido recientemente varios pasos para mejorar el acceso a la morfina destinada a los cuidados paliativos y al alivio del dolor, y 48 países ya han establecido un sistema de cannabis medicinal para tratar diversas dolencias y trastornos. Es decir, si la propia Convención Internacional, que en toda su crueldad tenía una pizca de humanidad y decía, bueno, no nos vamos a meter con la morfina, eso va a estar. Ustedes saben que si mañana tienen un accidente y tienen una fractura expuesta, si no les ponen morfina se pueden morir, tal vez simplemente del dolor que van a sentir. Entonces, es algo que la humanidad conoce, y conoce sobre todo a través de las guerras. Muchas drogas que se conocen, opioides, se fueron creando en las guerras mundiales. Entonces, es algo bastante conocido. Esto es un informe de hoy, pero esta situación ya, por ejemplo, en 2016 se conocía cuando se hizo la UNGAS, que fue una reunión, una asamblea extraordinaria en la ONU, donde se replanteó las políticas de drogas, cuyo norte es un mundo sin drogas. Lo cual, por supuesto que es totalmente ridículo, ¿no? El café es una droga, el chocolate es una droga, el alcohol es una droga, el tabaco es una droga, digamos. ¿Qué drogas? ¿No? En esa asamblea se admitió, en lo que se llama la declaración política, que la disponibilidad de morfina y de opioides, en verdad, para aliviar el dolor y el sufrimiento sigue siendo escasa o nula en muchos países del mundo. Y hay un comité científico que asesora también a las Naciones Unidas, donde está Carlos Damín, que es un toxicólogo argentino, que hizo un aporte a esta asamblea extraordinaria. Entre muchos puntos ellos plantean el punto de esta accesibilidad de morfina. Ni siquiera estamos hablando de cannabis, piensen en una droga legal que deberíamos tener, que supuestamente el sistema de fiscalización permite tener. Muchas drogas controladas son consideradas indispensables para tratar distintos estados de salud y aliviar el sufrimiento humano. En más de 150 países se informa que existe un tratamiento insuficiente del dolor, lo que representa aproximadamente el 80% de la población mundial. Se estima que casi 5 millones de personas sufren de dolor moderado a severo por cáncer y no reciben tratamiento para el dolor. Es decir, si ni siquiera tenemos opioides para una persona que tiene un cáncer terminal, siendo legales, aunque sean más controlados, porque sigue siendo una sustancia controlada, pero tiene que haber disponibilidad. Si una persona pobre tiene que morir o pasar sus últimos meses de vida sin siquiera acceder a opioides, ¿quién nos puede prometer a nosotros que incluso regulando el cannabis medicinal tengamos acceso al cannabis medicinal, estando en manos de la industria farmacéutica? Los opioides están en manos de la industria farmacéutica. Hay cultivos legales de opio y, por supuesto, hay muchos más cultivos ilegales de opio. Y hay una crisis de opioides en Estados Unidos, en Canadá, que está también llegando a México. Por tanto, hay una circulación de opioides legales que se venden por abajo. Y también, todos sabemos, existe la heroína y otros derivados más que se siguen consumiendo de forma adulta. No voy a decir recreativo porque no tiene sentido. Uno consume, es adulto y sabe para qué lo consume, en todo caso. Entonces, la accesibilidad del cannabis en varias vías es importante y es central. Es decir, poder cultivar cannabis, no, digamos, para fines médicos o para fines adultos, no importa, pero pensemos, y hoy estamos acá para hablar de uso terapéutico, paliativo y médico. Poder cultivarlo en algún punto es asegurarnos de poder tener esa disponibilidad, sabiendo que incluso aunque fuera legal y estuviera bien regulado, podría no haber disponibilidad como pasa hoy con los opioides. Esa situación es bastante clara. Por otro lado, hay un país en particular que acaba de legalizar y regular el cannabis, que es Canadá, que tiene un punto muy interesante, y es que el presidente dijo que la regulación sí o sí tenía que salir con autocultivo, porque en el Senado, cuando se está discutiendo la ley, esto pasó el año pasado, algunas provincias de Canadá y territorios dijeron, bueno, todo que se venda, que se produzca, pero que no se autocultive. Por supuesto que en los documentos internos es la policía la que tiene esa opinión muy fuerte de que no iban a poder controlar el autocultivo.
El presidente dijo, la ley no va a salir si no tiene 4 plantas por cabeza, no es mucho, Uruguay tiene 6 plantas hembras, por supuesto, pero es algo, digamos. Porque además es un regulador el autocultivo. Es un regulador incluso del precio que podemos llegar a tener mañana en las farmacias, como está pasando hoy en Uruguay, donde ya hay algunos productos. Es decir, nadie nos va a perseguir por tener un árbol de tilo, cortarlo y hacernos té. Nadie nos va a perseguir por eso. Y nadie puede negarnos eso. Nadie puede negarnos tener valeriana. ¿Puedo comprar un preparado de valeriana? Puedo. Ahora, ¿puedo cultivarla yo? Aunque es horrible, tiene un olor asqueroso, puedo cultivarla. Es una planta. Y a veces nos olvidamos que estamos hablando de una planta y de nuestro derecho a hacer uso de algo que nos hace bien y no daña a terceros. Eso es clave. Pero hay otra faceta del cannabis. Y recién la doctora Vaca Paunero lo mencionó. Hace muchos años que se dice que el cannabis es la puerta de entrada a las drogas duras. Y desde los años 70 en Holanda, ustedes saben que Holanda tiene una política de tolerancia al cannabis. Holanda no reguló el cannabis y no legalizó el cannabis. Tolera la venta de semillas de cannabis y de hashish. Eso quiere decir que se puede vender, pero cae del cielo, o sea, no se puede producir. Esas son las reglas del juego. Es un principio legal que se llama principio de oportunidad. El Estado decide que no es oportuno perseguir eso y sí es oportuno perseguir el tráfico de cocaína en Holanda, de éxtasis, etc. La ministra de Salud de Holanda en los años 70 dijo algo que es para mí la clave de lo que uno puede pensar mayormente todavía sobre el uso médico del cannabis. La puerta de entrada a las drogas duras no es el cannabis, sino el dealer. Y es muy obvio, digo, es viernes. Una persona va a comprar drogas. En verdad va a comprar cannabis, porque la mayoría de los consumidores de drogas ilegales consumen cannabis. Y el dealer le dice, mira, no tengo faso, pero tengo merca, tengo éxtasis, tengo paco. Si te querés llevar otra cosita, es viernes a las 12 de la noche, mucha gente dice, bueno, me llevo algo. Esa es la realidad, todos lo sabemos. Entonces, es el dealer el que pone, como dicen los uruguayos, es el efecto góndola. Es el dealer el que te pone la góndola y vos llevas lo que hay. Porque estamos en un mercado que está regulado. Está regulado por los dealers, por la policía, por los jueces, por los intendentes, por los gobernadores, etc. Porque del mercado negro comen todo. Porque muchas veces nos dicen el narco. Y yo siempre digo, ¿quién es el narco? Esa mujer que está presa, que tiene 5 chicos y que vende falopa en su casa para poder mantener a esos 5 chicos porque el marido se fue. Ese es el narco. O ese muchacho pobre que al final muchas veces los jueces no lo quieren condenar porque tiene tan poca sustancia, tiene tan poca plata en la casa que les da vergüenza condenar a alguien a 4 años, que es el mínimo, el piso legal, les da vergüenza. Entonces perforan el piso o declaran inconstitucional la desfederalización porque realmente es vergonzoso tener que meter 4 años preso a alguien que es el sostén de la casa sabiendo el daño que vas a hacer. Evidentemente ellos no son el narcotráfico, ellos son una pata, la pata más visible, y si ustedes se fijan en las propias estadísticas del Ministerio de Seguridad Nacional, hay mucho más decomiso. ¿Hay menos falopa? ¿Hay menos droga en la calle? No. Es decir, los dealers pasan, los tranzas pasan, como dijo un dealer rosarino, pero la policía se queda. La policía sigue estando ahí, porque la policía es la que está regulando hoy el acceso a esas sustancias. Entonces, lo que planteaba la ministra de Salud de Holanda es, si nosotros logramos contener la demanda de cannabis, mucha gente no va a consumir heroína, cocaína, etc. Bien, a diferencia de otros países, Holanda sí siguió esta política y en 1995 hizo una primera revisión de su política y efectivamente había mucha gente menos que consumía heroína. ¿Cuál es el problema de consumir heroína inyectable? Si vos te sabés inyectar, ninguno. El problema es que te podés contagiar HIV, hepatitis C, que llega un momento que no tenés donde inyectarse, etcétera, digamos. Es una droga cuya, digamos, utilización puede ser mucho más riesgosa, además de que la heroína, como el alcohol, tiene sobredosis fatal. Si alguien conoce a alguien que se haya muerto fumando cannabis, me lo presentan a la familia. Yo no conozco. Sí conozco mucha gente que ha muerto de cirrosis, de coma alcohólico, incluso viajando e investigando para mi libro, he conocido gente o relatos de otras personas que han fallecido por sobredosis de heroína. Es decir, la regulación del cannabis es en sí, para cualquier uso, es en sí una medida sanitaria, porque logra detener justamente el efecto góndola o la verdadera escalera que es el dealer, porque uno saca al dealer del medio. Uruguay está haciendo lo mismo, está planteando que la regulación del cannabis es una manera de que mucha gente no consuma pasta base, es una droga más dañina para la salud.
Por supuesto que si alguien quiere consumir pasta base porque ya está plantado y la quiere consumir o quiere consumir clorhidrato, lo va a hacer, lo va a conseguir, no tengo ninguna duda. Pero no es lo mismo que uno quiera a que te lo ofrezca un dealer un viernes a las 12 de la noche con las entradas para ir a bailar en el bolsillo. Evidentemente no, porque vos ahí no estás eligiendo. Ahí te lo está poniendo alguien ahí, bueno, vos agarrás lo que hay. Entonces, esa también es algo que creo que es importante pensar. El cannabis para uso paliativo, terapéutico o médico, en verdad, es algo, y algunos activistas hablan mucho de este tema, dicen, todo uso es medicinal. Yo no sé si todo uso es medicinal, pero sí es cierto que el uso terapéutico es mucho más grande de lo que nosotros creemos. Y muchas personas que lo usan para dormir o para relajarse están haciendo un uso terapéutico. ¿Van a hacer toda esta vuelta de ir al Recán porque les duele la cabeza y se fuman un porro de vez en cuando? Evidentemente no. Pero sí están haciendo un uso terapéutico. Entonces, no es tampoco necesario llegar a extremos, porque está mucho más cerca la utilidad de lo que nosotros creemos. Eso me parece que es también una cuestión bastante evidente. Y por último, y creo que también es necesario resaltarlo, en todos estos años en Argentina, el campo del derecho se ha acercado, hay fallos muy interesantes, desde Basterrica para acá hay varios fallos importantes, pero siempre hubo una falta que ha sido el campo médico. Es compleja la situación porque también hay intereses, hay mucha gente que, gracias a todo este humo de la prohibición y del miedo, monta comunidades terapéuticas, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, son otra parte de este negocio que parece loco, pero si ustedes estudian un poco la historia de la provincia de Buenos Aires, se van a dar cuenta que el fundador de Drogas Peligrosas es también el fundador de las primeras comunidades terapéuticas en la provincia de Buenos Aires, de Drogas Peligrosas de la policía bonaerense. Si investigan en Córdoba, se van a dar cuenta que muchos militares de la dictadura se refugiaron en las drogas peligrosas, en ese tipo de comandos. Entonces, es decir, esos nidos, bueno, hoy tenemos a D'Alessio, ustedes ven que D'Alessio, si leen un poco la causa, se van a dar cuenta que él en verdad era una persona que probablemente venía de la DEA y estaba para armar causas de narcotráfico. De hecho, se presentaba como un especialista en narcotráfico. En algún punto, digamos, las víctimas de la prohibición nos exceden largamente a los pacientes y uno tiene que pensar en todas esas víctimas que están hoy presas, generalmente personas pobres, muchas mujeres. En el caso de las mujeres se ha triplicado la población penitenciaria en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires hoy es el lugar más grave en el sentido carcelario de drogas. Es la primera causa en mujeres y la segunda o la tercera en hombres de detención. Y no van narcos presos. Y eso me parece que es bastante claro. Entonces, el papel, volviendo a la discusión del cannabis medicinal, el papel de los médicos y de la medicina en general es importante, porque también el objeto de toda esta guerra es la salud pública, supuestamente. Si ustedes ven la traducción inglesa, la traducción francesa y de castellana de la convención dice salud moral. La traducción inglesa dice welfare, que sería bienestar. ¿Qué es la salud moral? Nunca lo voy a entender, pero está ahí. Ustedes ponen la Convención de 1961 y lo van a ver. Dice salud física y salud moral de la población mundial. Es el campo de la medicina donde habría que dar hoy ese debate de entender qué es salud, qué es lo que daña la salud y hasta dónde tenemos autonomía para dañar nuestra salud, porque nosotros no metemos presa a la gente que fuma tabaco. La verdad que no. Hay mucha gente que se daña la salud, mucha gente que vive comiendo golosina, morfando McDonald's, etc. Nosotros no los metemos presos. Hay mucha gente que es diabética y sin embargo va y se come un turrón y después se sube a un auto y para ahí pisa a alguien. Nosotros no lo metemos en cana cuando está comprando el mantecol. Entonces, ¿tenemos derecho a hacernos daños a nosotros mismos? También. Tenemos derecho a tener nuestro propio plan de vida, aunque no le guste a los demás. Eso creo que también es fundamental. Y hay un médico español que entrevisté para el libro que siempre me interesó porque él decía, yo no puedo prescribir cannabis, pero yo puedo hacer algo que de hecho él hace, y es certificar que una persona consume cannabis para mejorar su salud y certificar la mejoría en su salud. Y eso no implica prescribir, no es ningún riesgo, no te van a sacar la matrícula. Vos lo único que estás diciendo es esta persona consume, exacto, y poner una historia clínica, que eso es fundamental, y en el caso Ciboti fue determinante. Es un derecho del paciente que muchos médicos no lo quieren hacer, y médicas. Cuando el paciente o la paciente pide, por favor, pone que estoy consumiendo cannabis, no lo quieren hacer. No sé si le da vergüenza o no entienden sus propias leyes. Ahí recomiendo mucho la lectura del fallo Ciboti. Miedo me dicen acá al lado. En fin, también, seguramente.
Pueden firmarlo en disconformidad, puedes ser objetor de conciencia, pero tenés que ponerlo. Eso es claro, digamos. Y es un derecho del paciente. La historia clínica es del paciente, no es del médico o la médica. Eso también hay que entenderlo, porque muchas veces desde el campo médico se secuestra las historias clínicas como si fueran del hospital. La historia clínica es del paciente y el secreto médico es del paciente, no es del médico. Si el paciente quiere que se levante el secreto, se levanta el secreto. Eso también me parece que es importante y es una alianza que en estos últimos años creo que el activismo está tejiendo. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Bueno, va a cerrar la charla el doctor Magdalena, que es médico neurólogo infantil, está en el servicio de neurología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, está a cargo de la sección de neurología. Me asusté, perdón, doctor. Bueno, tiene un currículum gigante. Y es el médico más querido dentro del ámbito canábico. No voy a leer todo su currículum, es muy largo. Primero, gracias por la invitación. Gracias por la invitación a todos los organizadores, a Gastón, a su equipo de trabajo, a los presentes, que ya todavía en altas horas, por respeto tratamos de ser lo más sintético posible. Creo que lo más importante ya se dijo. Sin embargo, quería hacer una reflexión sobre las intervenciones que me parecieron muy ricas. El tema del derecho a la salud, yo creo que este es un tema clave, el tema del cannabis medicinal, que es un concepto más integral, cannabis para la salud, donde aparece el concepto de derecho, ¿no? O sea, no se puede negar algo que va a aliviar una condición. Si uno cura, que va a aliviar y mejorar la calidad de vida. Eso se llama chance. Una chance, un recurso ante una persona que está sufriendo y tiene la característica de inmoral cuando se niega. Nosotros los llamados trabajadores médicos somos trabajadores dentro del conjunto de los trabajadores de la salud, los enfermeros, los kinesiólogos, los bioquímicos, en fin, los médicos somos parte también. Podemos entender lo que son los trabajadores en el equilibrio disciplinario, donde hay antropólogos, donde hay sociólogos, donde hay psicopedagogos, donde hay arquitectos, porque toda esa construcción es la salud. Y en el derecho a la salud es un derecho humano. Y marzo es el mes de la memoria, entonces es imposible no incluir el derecho a la salud como lo más relevante y lo prioritario, lo primero. Y en esto es una interpelación a las colegas, a mis compañeros, compañeras, compañeros, médicos o médicas, que frente a situaciones que yo entiendo la preocupación y la angustia y a veces el temor, pero nosotros juramos cuando recibimos de defender el derecho a la salud. Hicimos un juramento, y ese juramento está por encima de la 23.737, que es protegido por los tratados internacionales de derechos humanos, y nosotros estamos entre amparados pero también obligados a ir más allá y asumir el compromiso. Bueno, esta es la retórica, pero es imposible no decirlo, porque cuando dicen ¿qué querés que haga? Que lo ponga en la historia, sí, es tu obligación. Yo no te pido el favor, es tu obligación hacerlo. Yo no estoy pidiendo. Es como cuando en el hospital un paciente te dice gracias doctor,
te agradezco por si a mí me pagan por esto. Después me quejaré que me pagan los mangos, pero esto es otro tema. Es mi trabajo. Y es tu derecho que el hospital público te brinde la atención, porque vos sos el que no interesa el hospital público. Y otro tema, cuando hablamos del derecho de la salud, la salud no es negocio. Lo que es negocio es la enfermedad. La enfermedad da mucha guita. Y las investigaciones más básicas de la salud tienden a cronificar la enfermedad y no curarla. Un ejemplo es el HIV. Y a veces pareciera la perversidad del sistema corporativo técnico, médico, farmacológico, que filosóficamente dentro de un sistema mercantil feroz no importa la vida de las personas. Bueno, los trabajadores de la salud y el pueblo deben revelarse contra esa situación. No es posible que nos hablen de patentes. Es inmoral. ¿Quién tiene la patente del conocimiento? El conocimiento es una construcción social, histórica y colectiva de la humanidad. Y si no, pregúntenle a las civilizaciones originarias, pregúntenle a todo ese conocimiento de las plantas sagradas o las plantas benefactoras. Bueno, ahí hay un conocimiento y ahí vino todo. Nadie patentó eso. ¿Qué es eso de patentar una fórmula y con eso tener derecho a cobrar los 1000% más? ¿Qué es eso de venderlo en un país a un valor tal y a los negritos del sur a un 1000%? Porque los canadienses, la tasa de rentabilidad es 35, 40, 45%, pero ese mismo producto lo venden dolarizado un 1000% más en los países de América Latina. Lo que no debe ocurrir con el cannabis es que caiga en la misma lógica. Porque ahora hay laboratorios de cannabis y cada vez hay más poderosos. Entonces, pero ¿qué pasó en la Argentina? ¿Por qué se instaló este tema? ¿Vino de la corporación médica? No. ¿Quiénes fueron los que instalaron este conocimiento? Los que sabían, ¿quiénes sabían? ¿Los médicos? En absoluto. Nosotros éramos bastante ignorantes y somos muy ignorantes. Quienes tenían, los que tenían la cultura canábica, los que la venían peleando hace décadas, eran cultivadores. Y fueron los familiares, que eran los que tenían una cultura canábica. Y los familiares, en la búsqueda incansable de una respuesta al dolor, hicieron una alianza cuando se enteraron que había una sustancia que mejoraba la calidad de vida. Esa alianza entre canabicultores y familiares, especialmente madres, desde Mamá Cultiva Argentina, hasta todas las organizaciones, los cogollos del oeste, y todos los familiares que se reunieron en distintas y en todo el país, generaron una interpelación social muy fuerte. Hubo dos situaciones desde el 2015 al 2019, sociales horizontales de demanda de derecho. Uno es el derecho al aborto. El tema de género que arrastró, y es la ola verde impasable que nunca va a parar. Más allá que tenga sus momentos, pero que ya vino para quedarse y vino para llevarse todo a buena hora. Todo un sistema autoritario. Entonces, y aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, autocultivo legal, seguro y gratuito. Y encima es voluntario. Lo usamos el color verde para... bueno, son las dos demandas sociales que se dieron en una circunstancia que, bueno, en un país hoy con un Estado de Derecho limitado, por decir, más que limitado, bastante restringido, ¿no? Sin embargo, esa demanda social se instaló y fueron las dos demandas sociales más importantes. Entonces, hubo una fuerte interpelación social
Y esto fue un cambio muy importante, lo vimos en los hospitales adentro, el cambio fue afuera, la interpelación social se dio, los pacientes salieron de esa situación de pasiva, de relación médico-paciente, donde, como decía Foucault, cuando hablaba de las relaciones de poder, Foucault decía, no es una relación horizontal, es una relación de sometimiento, ¿no? Donde el paciente va pasivamente a aceptar una situación en procura de que mejore en algo su situación de salud que está padeciendo, y se somete. Acá lo que vino a hacer el canal es revolucionar eso a buena hora. Entonces se planteó una dinámica donde el conocimiento lo pasa a tener el paciente y lo interpela al profesional o al trabajador. Dice, al punto que dice, no me importa lo que usted opine, yo lo voy a hacer igual, porque usted de esto no sabe nada. Y tenía razón. Cuando yo me tocó esto, porque fue en el 2014, una nena de 2 meses con epilepsia migratoria maligna, 6 meses en terapia intensiva, Paola, la mamá. Para nosotros un diagnóstico que una sobrevida no más de 2 años de edad, un cuadro muy grave, una encefalopatía epiléptica muy severa. Y uno hace lo que tiene que hacer, parte del laburo, acompañar en situaciones de extrema sufrimiento, situaciones terminales, ¿no? Acompañar. Bueno, la chiquita tiene una mejoría, alcanza a salir de la terapia, dentro de su condición delicada, se termina externando. Una evolución realmente atípica, como decimos los médicos, cuando no tenemos que saber explicar la cosa, y tuvo una evolución atípica. Es como cuando tiene gripe, bueno, y es una evolución atípica, no es lo habitual. Entonces yo me acuerdo que estaba en el consultorio del hospital, y la madre me dice, ¿puedo confesarle un secretito? Me dice, yo siempre la cuento esta anécdota. A mí, algunos ya me la escucharon 1000 veces, ¿no? Pero algunos por ahí no la escuchó. Y me dice, mire, Magdalena, yo le tengo que confesar una cosa. Me dice, la verdad, a mi hija no le mejoró nada de lo que dan ustedes. Lo mejoró eso. Me planta un boterito. Y le digo, ¿y qué es eso? Y aceite de marihuana. Dice. 2 meses de edad. En ese momento ya tenía 9, Naira. Dice, bueno, ¿qué hacemos? Yo le pregunto a usted, ¿o me echa o me acompaña? Me dice, mire, yo no he hecho nada. Lo único que sé que de esto, yo no sé un pomo. Bueno, mira, a mí no me importa que usted no sepa, yo necesito que me acompañe. Esas fueron las palabras en ese momento. Bueno, desde ese día estoy acá. Paola tuvo mucho que ver, a los familiares nos llevaron a la situación, nos empujaron. Quizá uno también tiene cierta concepción más amplia, por ahí más proclive a esa, y ser medio transgresor. Uno tiene su letra transgresora, entonces por ahí se motiva más, ¿no? Entonces, y bueno, uno se metió y bueno, y entró en un mundo que yo absolutamente desconocía, que había un mundo, y el conocimiento que tenían, y los libros que investigaban, las publicaciones que buscaban, que leían, eran las mismas revistas que teníamos nosotros. Entonces me dijo, bueno, esto viene serio. Y ahí conocí a algunos profesionales, caso Moraceno Morante, que estaba peleándola, con otros casos también de un núcleo reducido, profesionales que sí, pero muy abnegadamente estaban peleándola, y bueno, y una participación protagónica de las organizaciones sociales y de canalicultores y de familiares, que son los que pusieron y generaron ese hecho de la 27.350, hoy el valor que tiene es el valor cultural, la revolución cultural, que hoy ya, si no se habla de cannabis, es como que estás en otro planeta, ¿no? Como diciendo, esto hace 7 años atrás, ¿no? Y las cosas suceden cuando suceden, ¿no? Elige cuando suceden. Y acá se dio ese fenómeno curioso, la interpelación al poder, el pasaje del sujeto protagónico y la interpelación y el desafío que adoptan los familiares.
y a partir de ahí la búsqueda de también la profundización científica y fundamentada de lo que estaba sucediendo, y la búsqueda de la necesidad de alianzas para explicar por qué lo que decían no era nada berreta. Porque la respuesta que sabemos que venía desde el otro lado era una berretada que era más bomba de humo que se le estaba vendiendo. Y los que nos fuimos metiendo ahí vimos que esto no era así. Cuando hablamos de canábicos, yo no quiero entrar mucho, pero recordemos, acá se habló de algo muy importante, esto, el sistema endocannabinoide. Todo el cerebro está lleno de receptores donde actúan los canábicos, donde actúan las sustancias canábicas que regulan un montón de funciones. Y hay sustancias nuestras que son similares al cannabis y que regulan toda una serie de funciones que tienen que ver con la vida cotidiana, desde el hambre, la sed, el movimiento, las emociones, el impulso, la excitación, la inhibición del sistema nervioso, el control conductual, el comportamiento, el ciclo sueño-vigilia, la función hormonal, el control de la respiración, el control del sistema circulatorio y la respuesta inmunológica. Todo eso controla el sistema endocannabinoide, nada más y nada menos. Y este sistema endocannabinoide, y yo lo vuelvo acá con un científico israelí muy importante, Rudolf Mechoulam, que fue el que le dio sustento, fundamento y científico, como está el sistema endorfínico de la morfina. El sistema endocannabinoide es tan importante porque, es más, funcionan sinérgicamente, se asocian los dos, el sistema endorfínico que responde a la morfina, junto con el sistema endocannabinoide, controlan toda la respuesta sensorial, los estímulos, cómo me muevo, qué es lo que siento, cómo respiro, hasta cómo me entran los impulsos y las sensaciones a través de la piel, a través del oído, a través de la vista, en fin, todo como lo que yo hoy cotidianamente me manejo. Obviamente los fitocannabinoides son las sustancias que están en la misma planta, y después los sintéticos son los que hoy fabrican nuestros amigos de los laboratorios, ¿no? Todo esto en conjunto actúan sobre los receptores endocannabinoides que están en el cerebro. Bueno, esto simplemente para saber que los canábicos, cuando decimos canábicos, son un producto de sustancias. Son un sustituto de sustancias que tienen un comportamiento o parecido, ¿no? Como núcleos cerrados, que son alcoholes. Y de esos hay muchas variantes. Quizá las dos más conocidas, que se viene nombrando, es el THC, el tetrahidrocannabinol, y el cannabidiol, ¿no? Esto tiene que ver con las especies genéticas de las plantas que las originan, ¿no es cierto? Esto quizás los cannabicultores lo tienen mucho más clara que uno, pero a veces las formas sativas con alto nivel de THC, las formas más índicas con alto nivel de CBD, todas sustancias viejas, milenarias en su uso, nuevas porque se dejaron de usar cuando se usaron hasta el siglo XIX y después se la demonizó por un conjunto de factores que acá se lo podrían decir muchísimo mejor que lo que podría, pero muchos factores económicos e intereses sociales, económicos, postergaron los beneficios. Pero toda esta familia que tiene un parecido se llama canábicos. Y la planta de cannabis es muy generosa en cuanto a la fábrica de producir sustancias. Tiene más de 100